Jakakoak dira Aragoitik datoz, eta hauek ere modu ikusgarrian prestaturik datoz, ezta? Bai, instrumentua eta musikariak behintzat eserita daude, eta euren tokiak hartzen ari dira, dantzariak ere atzean prest ikusten ditugu, eta nik uste hauek ere, une batetik bestera, euren emanaldia eskaintzeko prest izango ditugula. Zuk esan duzun moduan, Aragoitik datoz, Jacako Alto Aragon folklore taldeko kide hauek. Eta hauek ere eskarmentu opara dute. 1975 geroztik ari dira batean eta bestean Aragoiko kultura erakutsiz. Hortxe ari dira, aurretiko azalpenak ematen. Eta pentsatzekoa da, besteak beste, euren Aragoiko jota eta sobrarri izeneko dantzak ere eskainiko dizkigutela. Adi hortxe dira eta. Aragoiko dantza taldearen jarduna, makil dantzarekin hasi dira, eta hemen bigarren atala.
Ba, ikusi duzue, jota honekintxe eman diote amaiera, Aragoiko Alto Aragon folklore taldeko kideek euren jardunari, ze txalo sorta ari diren jasotzen, eta ez dakipa ez duten jarretzeko asmorik, hortxa ez, jendea agurtzen ari dira. Eta Maider, oso kerrezpaldin naiz, taldeko norbait baduzu alboan, ez da? Bai, Maria eta Fernandorekin gaude, eurak dira Alto Aragon taldeko presidentea eta dantzarietako bat, respira, Fernando. Sí, ya respiro, que acabamos de actuar. Lehen, Imanol, zuk esan duzu hauek Pirineoetako herrietara eta joaten direla, nagusienei galdetzeko gauzak nola egiten zituzten lan, gero eurek ahalik eta modurik fidelenean errepikatu alizateko. Habéis visitado vosotros los pueblos de los Pirineos para investigar lo que cantaban, lo que bailaban, para luego poder interpretar eso con el máximo rigor posible, ¿no? Porque así es como entendéis vosotros el folclore. Sí, efectivamente es una de las características del Grupo Alto Aragón, desde que se fundó en 1975, ir buscando lo más peculiar del folclore de Aragón y sobre todo de los valles pirenaicos, de donde procedemos nosotros, de Jaca, y su zona de influencia. Es un trabajo costoso pero necesario, María. Pues sí, porque si no se hubiesen perdido mucha de nuestra cultura, nuestras tradiciones, y bueno, pues ha sido importantísimo y fundamental para nuestro grupo, para su manera de ver las cosas, pues recuperar y mantener vivo pues ese folclore, esas costumbres que nos han transmitido pues las gentes de los pueblos del Pirineo principalmente. ¿Es fácil atraer a los jóvenes? Bueno, cuesta un poco. Nosotros tenemos una escuela de folclore, la tenemos con unos 150 alumnos, o sea, para una ciudad como Jaca de 13.000 habitantes, pues ya es una cosa importante, ¿no? Lo que pasa es que tenemos un hándicap, que es cuando tienen que salir a estudiar a la universidad, ¿no? Entonces, hay algunos que perdemos ahí en ese tránsito, pero otros afortunadamente continúan y se mantienen en el grupo. Es que ricasco. Hor, Maider, barkatuko diazu, baina ikusi ditugu, hasiera batean makildantza egin digute, ondoren guk fandangoa deitzen dioguna, eure jota deitzen detena. Euskal dantzekin oso lotura zuzena daukaten bi dantza ikusi ditugu, gainera ez dakite horren inguruan zerbait esaterik baute duten. Me comenta Imanol que él ha visto algunas similitudes entre los bailes que vosotros habéis ofrecido y algunos bailes tradicionales vascos. No sé cómo lo veis vosotros. yo muchas veces digo en las presentaciones que los bailes, las cantas, las músicas han viajado muchas veces en las maletas de las maestras, los curas y las monjas, y bueno, lo mejor nosotros hemos aprendido en un pueblecito del Pirineo, pues un villancico, una canta popular, pues bueno, luego lo encontramos muy parecido a como nosotros lo hacemos, pues también pues en el País Vasco, en Castilla, pues es que el folclore es viajero y bueno, pues era una forma de relacionarse la gente, y bueno, pues uno lo llevaba de aquí para allá, lo que había aprendido en un sitio lo llevaba para otro, y bueno, pues todos los que nos dedicamos a esto hemos ido recogiendo un poquito esa costumbre, esa tradición, y bueno, pues lo transmitimos con algunas variantes, pero bueno, sí, claro que sí, estamos cerca con que habrá similitudes. María, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y encantados de estar aquí en Portugalete. Es que ricasco.